Buenas tardes para todos los televidentes, los que nos ven y nos escuchan. Les traemos hoy la noticia, Ministerio Evangelístico del cielo a la tierra, con las buenas nuevas de salvación. Hoy le queremos compartir el capítulo 40 del libro de Génesis. Aquí en compañía de mi hermano y amigo Wilson. Hermano, saluda a los televidentes. Buenas, queridos televidentes. Aquí vamos a hablar del capítulo, como decía nuestro hermano Daniel, el capítulo 40. Y les voy a leer una parte de este capítulo para que vamos entendiendo de qué queremos hablarles en esta tarde. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey, contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Aquí hablamos de José. ¿Quién era José, hermano Daniel? José fue el penúltimo hijo de Jacob, del padre de las 12 tribus de Israel. José fue uno de los hijos más favorecidos por Jacob. Pues, como Jacob lo tuvo en su vejez, su hermano tenía envidia de él, tanto que José en un tiempo tuvo sueños donde pues, le contó a su hermano donde ellos le iban a adorar a él. Más se llenaron de rabia y fue por causa que decidieron atentar contra su vida primero y después más bien lo enterraron en una cisterna, pero estaba vacía. Cuando pasaron unos mercaderes, lo vendieron, optaron por venderlo, y así llegó José a tierra de Egipto. Bueno, seguimos. Y el capitán de la guardia encargó a ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y les miró, y he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagan mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque he hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José también: yo soñé, dijo a José también: yo soñé que veía 3 canastos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo y de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Fue ese sueño que tuvo el panadero. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes,
y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa de la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Amén. Bueno, hermano, ahí comencemos con el versículo 1 que nos dice que tanto el copero como el panadero delinquieron contra su señor el rey. O sea, cometieron un delito en contra del Señor, aunque no sabemos, porque la Biblia no dice qué clase de delito cometieron, pero sí se supone que puede ser algo de gran ofensa, que es algo que pronto sacaron provecho para ellos y no para el rey. El copero es una persona encargada de servir la bebida. En la antigüedad era muy común que un rey tuviera su propio copero que le sirviera a él personalmente, pero también podían servir a muchas personas. Se encargaba de servir, pero primero de captar, de probar, antes de llegar a la mano del rey, porque en esos tiempos había que prevenir pronto cualquier atentado de envenenamiento, de cosas contra los altos rangos, sobre todo el rey. Entonces esa era una de las funciones del copero, el copero especialmente, porque hablamos del copero porque fue uno que realmente al final vio la redención. Eso es en el capítulo 1. Se nos presenta una historia que nos muestra la caída y los eventos de redención de estos personajes. Nos encontramos con un momento en la Biblia en que la humanidad aún no había recibido al Mesías, la gracia de Dios por medio de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Pero ahí con José puede ser una imagen redentora del futuro de Jesucristo como redentor de los judíos y de todo aquel que cree en él. Aquí entra, ahí vemos la fe que le tenía José a Dios, a Jehová, esa fe que su padre le inculcó desde que estaba pequeño, porque sabíamos que Dios, que más que Dios sabe las promesas y los propósitos que tiene con cada persona, y sabemos que con José tenía Dios un propósito muy grande, que era esta que está pasando y ahora con este capítulo ahora en adelante en la vida de José. También nos muestra el capítulo que tanto el copero como el panadero, por cosas sobrenaturales, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, cada uno su propia significado o interpretación. Vemos que nos dice también que José notó sus semblantes, vieron que estaban tristes y se le acercó y le preguntó que qué pasaba. Ellos pues dijeron que tuvieron un sueño, pero que nadie era capaz o que nadie lo podía interpretar. Donde José dijo que es de Dios la interpretación. Que si solamente Dios es el que puede interpretar. Y la persona a través de Dios, porque Dios coloca ese don. Esos son dones que nosotros debemos de pronto procurar. Pedir a mi Dios que nos dé, que nos muestre cuál don tenemos, qué talento tenemos y que podamos esos dones de pronto darlo al servicio, ya sea de servicio para la persona o para el propósito que Dios ponga en cada uno con ese don, ese talento. En este caso, con José, le dio ese don de interpretación con el propósito que Dios tenía, de que pronto a través de estos señores, tanto el copero y el panadero, llegara la fama o el renombre a Faraón, del don que tenía José de interpretar los sueños. Tanto que José interpretó ambos sueños, tanto el del copero como el del panadero, habló o declaró, interpretó para el copero. Para el copero interpretó que iba a ser reubicado en su puesto, que iba a ser restituido en su puesto y que iba a dar la copa en la mano del rey. Y que el rey lo iba a sobresaltar, pero en cambio en el sueño del panadero fue al revés. Antes de iban a quitar la cabeza,
cortar la cabeza, que el rey lo iba a mandar a la horca. Entonces, y vemos más adelante que estos sueños se cumplieron tal como lo dijo José. Pero José pidió un favor muy personal al copero. En agradecimiento, si tiene, pues tenga misericordia de mí y hable de mí, del favor que hice ante Faraón. Porque estoy aquí injustamente. Fui vendido de mi tierra y estoy aquí no por cuestión mía, porque ya sabemos la historia. Fue vendido por sus hermanos y fue puesto en la cárcel por culpa de la mujer de Potifar. Hasta lo provocó, lo acosó en varias ocasiones e insistió en él, pero él fue obediente, fue sumiso a Dios y puso su voluntad, la voluntad de Dios por encima de los acosos de la mujer de Potifar. Entonces él esperaba que el copero, cuando ya el tercer día, que se dio el tercer día, que fue la interpretación de ambos sueños, que eran 3 días, un tiempo corto, pero muy específico, tenía su función. Y a los 3 días vemos, como hizo el sueño, hubo el cumpleaños de Faraón, donde Faraón puso frente al copero como al panadero, exaltó al copero, le dio su puesto y el copero le dio de la bebida, le dio tomar en la mano al Faraón, pero fue ahorcado el panadero. Pero el copero se olvidó de José, del favor que le había pedido hacer. ¿Qué vemos con esto? Que de pronto, como esos coperos en ese momento tenían, el copero, tanto el panadero tenían un puesto importante, tanto que se pronto mantenían muy cercanos al rey, ambos, sobre todo el copero muy cercano, y sin embargo en esa cárcel en ese tiempo y todavía se ve que la persona de alto rango, de alto y más y pronto tienen el poder y dinero, ven por el suelo a nosotros, a los reclusos. Eso pasó, a los reclusos lo tenían como como lo malo. Entonces estas personas importantes no le dieron importancia, por eso fue una forma de pronto que se le olvidó el favor de José. Se le olvidó tanto que pero lo importante de tu hermano Wilson es que al copero se le olvidó el favor, pero a Dios no. Pero aquí es donde la fe de José fue probada, porque cuando él hubiera puesto la fe en el hombre, sabemos que de pronto la fe en Dios hubiera fallado, pero él la tenía muy clara, él sabía que él andaba con el Señor y que si Dios le dio esa promesa, cuando Dios da una promesa, sabemos que Dios pase lo que pase, si ponemos la mirada en Él, Dios, vamos a salir siempre victoriosos de pase lo que pase. Eso le sirvió a él para saber, para ser probado, para volverlo más fuerte y más dependiente del Señor. Que eso a veces, cuando nos pasa a nosotros, a veces nosotros confiamos más, oímos más la palabra de un hermano que hasta a veces hasta la misma palabra del Señor. Y nos alejamos del Señor porque una persona no nos hizo un favor, sabiendo que nosotros con Dios tenemos todo, de que estemos con Dios vamos a tener la victoria siempre. Y a veces nos escondemos con ese pretexto, es que esta persona me hizo esto, pero ahí es donde nos hacemos la pregunta, Dios qué me hizo a mí? La persona falla, pero Dios me falló. Sabemos que con José siempre estuvo la presencia del Señor ahí en las buenas y en las malas. Cuando sus hermanos lo vendieron, aun cuando tuvo esa caída con la esposa de Potifar, que fue la que lo mandó a la cárcel, y aún ahí cuando el copero al tiempo, no saben, dicen 2 años, puede ser más, no sabemos, 2 años, Dios fue que obró en lo que estaba pasando, pero la fe de José siempre estuvo ahí. Y siempre nos va a mostrar, en el capítulo también nos muestra la soberanía de Dios. Se deja claro que las interpretaciones de los sueños pertenecen a Dios, no se lo tomó como crédito personal.
También Dios puede manifestarse incluso en medio del sufrimiento, aún en el valle. Dios obra y da propósito a nuestros dones. Es de resaltar los dones. Hay que cuidar los dones. Los personas que ya de pronto ya han podido saber qué don tienen, qué talento tienen, hay que cuidarlo y ponerlo al servicio para la gloria de Dios. No negase, no negase, porque vemos casos de que pronto personas que tienen ese don de interpretación de lengua, y de pronto, como un caso conocido ya que me contaron, que escuchó a la hermana, a una predicadora hablando en lengua, y él entendió todo lo que decía ella, pero él se quedó inmóvil, No dio palabra, no tradujo para el resto de las personas que estaban ahí. Entonces, ojalá no descuidemos nuestros dones, ojalá sepamos cuándo podemos utilizarlos para hacer beneficio de lo que Dios quiere. pero también tenemos que pedirle siempre ese discernimiento al Señor, porque como la palabra nos dice y la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, que vendrán falsos profetas, que gente que dice que es de Dios, pero sabemos que vienes a engañar porque el enemigo sabemos que es astuto y se está escondiendo y se esconde. En esa piel de oveja sabemos que por dentro son los rapaces que quieren dañarla, que quieren acabar con la voluntad que tiene y los propósitos que tiene Dios con uno. Sabemos que siempre desde que estemos agarrados de su mano como José, siempre, como dije, la victoria siempre va a estar ahí. Y hermano, sí, también vemos ya, pero luego es que también vemos la soberanía, la fidelidad, el amor, el apoyo, el refugio que Dios todo nos da a nosotros. Dios prometió estar con nosotros, Dios prometió avanzar con nosotros, darnos esa esperanza de que Él no nos va a abandonar, que Él va a estar ahí al lado de nosotros siempre, con sus manos a la diestra de nosotros. Génesis 40 es una poderosa lección sobre esperanza en medio del olvido, sobre cómo Dios forja el carácter a través del sufrimiento y cómo los caminos de Dios son misteriosos pero fieles. Es un llamado a usar nuestros dones aun cuando en el entorno sea hostil o no valorado. Nos recuerda que Dios tiene un propósito incluso en el tiempo de la espera silenciosa. El copero lo olvidó, pero Dios no. Esta es la verdad que sostiene a lo justo en medio de la oscuridad. Amén. Entonces nos despedimos con una pequeña oración dándole gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra y dispongamos nuestros corazones. Amado buen Dios, gloria a ti Señor. Gracias Señor por tu palabra, amado Dios, por esa palabra que nos da fuerza, Señor, así como la tuvo José, Señor, en su dificultad, Señor. Sabemos que vendrán dificultades, Señor, pero solamente si estamos de tu mano, Señor, las podemos vencer, Padre Santo, porque todo el que permanece en ti, Señor, y hace tu voluntad, Señor, tu voluntad se cumple en cada persona, Padre Santo. Gracias, Señor, por aquella persona que escucha esta palabra, que sea tocando su corazón, que sea hablándole a su corazón y que cada persona entiende y reconozca que cuando estamos en las manos de un Dios vivo, siempre vamos a tener esa victoria que siempre da Dios, que siempre nos da, nos regala Dios. En esta tarde queremos orar, hacer una mención especial por esos países donde hay tanta guerra como Irán. Sabemos lo que está pasando, pero sabemos que tú tienes el control, amado buen Dios, y que todo va a ser como sea tu voluntad, Rey Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.